Estimados amigos testigos de Jehová inteligentes y no muy inteligentes y público en general, aquí les muestro la pantalla el CD-ROM de la Watchtower con la despertar del 8 de octubre de 1970, página 8, con un tema muy interesante que quiero compartir con ustedes. Voy a pedir acá a mi asistente Jorge que por favor comience a leerles a ustedes este artículo de la Atalaya en mención. Aquí pueden ver en pantalla, la Atalaya del 8 de octubre de 1970, página 8, donde la Watchtower critica a la Iglesia Católica. El título de este artículo es: ¿debe comerse carne los viernes? Por siglos los católicos se abstuvieron de comer carne los viernes. Era una ley eclesiástica. Muchos sinceramente creían que era una ley del Dios Todopoderoso. Pero ahora esto ha cambiado. La realidad es que la regla de los viernes de vigilia fue hecha obligación hace solo unos 1100 años. El Papa Nicolás I, 858-867, fue quien la puso en vigor. ¿Y cuán importante se consideraba el que los católicos cumplieran este reglamento? Una publicación que tiene el Imprimatur Católico, que indica aprobación, declara: la Iglesia Católica dice que es un pecado mortal el que un católico coma carne los viernes a sabiendas y voluntariosamente, sin suficiente y grave razón que lo justifique. Agrega: la Iglesia dice que si un hombre muere en pecado mortal sin arrepentirse, va al infierno. Radio Replies, Rumble y Carty 1938. En consecuencia, los devotos evitaban cuidadosamente comer carne los viernes. Sinceramente creían que el no obedecer podría resultar en que fueran castigados eternamente en un infierno ardiente. Pero luego, a principios de 1966, el Papa Paulo VI autorizó a los oficiales eclesiásticos locales a modificar este requisito de abstinencia en sus países según lo creyeran conveniente. El Papa obró en armonía con las recomendaciones que se hicieron en el Segundo Concilio del Vaticano que se completó recientemente. En un país tras otro los viernes de vigilia fueron virtualmente abolidos. En Francia, el Canadá, Italia, México, Estados Unidos, etc. El efecto en muchos católicos devotos ha sido devastador. Durante todos estos años creí que era pecado comer carne, explicó un ama de casa de un estado central del norte de los Estados Unidos. Ahora súbitamente descubro que no es pecado. Eso es difícil de entender. Si usted es católico, puede entender cómo una práctica que la Iglesia consideraba pecado mortal se puede aprobar súbitamente. Si era pecado hace 5 años, ¿por qué no lo es hoy? Cuando a una señora del Canadá se le preguntó qué opinaba acerca de los cambios en su iglesia, contestó: no sé. Quizás usted me lo pueda decir. ¿Qué van a hacer con todas las personas que fueron al infierno por comer carne los viernes? No son solo unos cuantos católicos quienes han hecho esas preguntas. El cambio en la enseñanza ha sacudido su confianza en la Iglesia. ¿No se sentiría usted de la misma manera si lo que siempre se le hubiera enseñado que era importante para la salvación súbitamente se considerara innecesario? ¿No se inclinaría usted a poner en tela de juicio otras enseñanzas? Sin embargo, la Iglesia Católica no ha cambiado completamente su posición tocante a la abstinencia de carne los viernes. Aún ahora a los católicos todavía se les exige que se abstengan de comer carne el Viernes Santo. Además, en algunos lugares no deben comer carne los viernes de la Cuaresma. Pero, ¿por qué se considera incorrecto el comer carne el Viernes Santo, pero se permite hacerlo otros viernes del año? Esto ha hecho que personas pensadoras se pregunten a qué se debe eso. Muchas personas han comenzado a hacer preguntas en cuanto a la Santa enseñanza, así como acerca de otras enseñanzas eclesiásticas. El que la Iglesia no pueda explicar su posición bíblicamente pone de manifiesto un hecho importante: la Iglesia Católica no ha basado sus enseñanzas en lo que dice la palabra de Dios. Más bien, ha fundado muchas de sus creencias y prácticas en las tradiciones inestables de los hombres. Esto es obviamente cierto tocante a abstenerse de carne los viernes. Pues, prescindiendo de cuanto busque usted, en ninguna parte de la Biblia encontrará que a los cristianos se les dieran instrucciones jamás de abstenerse de comer carne en ningún viernes del año, ni en ningún otro día. No es requisito de Dios. De hecho, la edición católica de la Biblia en inglés versión normal revisada dice que el prescribir o mandar abstinencia de alimentos que Dios creó para recibirse con acción de gracias es una evidencia de una desviación de la fe. 1 Timoteo 4, 1-4. En consecuencia, a muchos que buscan la verdad se les están abriendo los ojos y están viendo que la Iglesia Católica no se ha estado adhiriendo estrictamente a la palabra de Dios. Y se preguntan si hay religión alguna que no lo haga que sea digna de su confianza y apoyo. Pero hay otros cambios que también perturban hoy a la gente. Como hemos visto, este era el título de un artículo de La Despertad del 22 de abril de 1970. Como el título de esta revista indica, la gente se inquietó por ciertos cambios. ¿Qué cambios? Deje que la revista Despertad nos lo diga. Oh sí, qué horrible es esto.
Todo este cambio de la doctrina de no comer carne, un viernes del año, enseñada por años por la Iglesia Católica, ha causado un tremendo shock a millones de católicos, por supuesto. Cuán maravilloso debe sentirse un testigo de Jehová, porque ellos no son como los católicos. Algunos católicos incluso consideraron esto como una ley del Dios Todopoderoso, y entonces, un grito de asombro, la doctrina fue cambiada. No fue para menos, ellos estuvieron trastornados. Pero la revista La Despertad continuó remarcando este tema del cambio doctrinal de la Iglesia Católica, para sacar provecho organizacional y llevar consigo más agua para su molino baptistoriano. ¿Se debería comer carne los viernes? Muchas personas católicas han comenzado a hacer preguntas con respecto a la base de esta enseñanza, así como acerca de otras enseñanzas de la Iglesia Católica. Y lo que más les molesta especialmente a los católicos es que no han recibido respuestas de satisfacción. ¿Qué cosa llega a ser evidente? La inhabilidad de la Iglesia Católica para explicar su posición bíblica hace evidente un hecho importante. La Iglesia Católica no ha basado sus enseñanzas en lo que dice la palabra de Dios. En cambio, ha fundado muchas de sus creencias y prácticas en las tradiciones inestables de hombres. Según se lee en esta revista de La Despertad del 8 de octubre de 1970, páginas 8 al 10. Este artículo de La Despertad antes leída plantea de hecho preguntas interesantes y buenas. Sería muy preocupante para un cristiano sincero cuando la iglesia a la cual él ha pertenecido por muchos años afirmara que algo es un pecado mortal, y luego, repentinamente entonces, ya no lo es. Esto sería muy inquietante, especialmente si esa iglesia demandó ser la única iglesia verdadera. En defensa de la Iglesia Católica podría esgrimirse que no comer la carne el viernes no puso la vida de nadie en peligro. Solo fue una regla estúpida e incómoda, sí, pero apenas mortal. El tono de superioridad y de indignación de la revista de La Despertad en este asunto de prohibir comer carne los viernes santos por los católicos indica que algo como esto jamás podría, por supuesto, ocurrir en la sociedad Watchtower. La organización de Jehová es por supuesto diferente de esas religiones de hechura humana. Exponer tales cambios en la doctrina es por supuesto desconocida totalmente por el canal de comunicación de Jehová en la tierra. La Watchtower sí mantiene firmes sus doctrinas. ¿O no será, quizás, que ella también ha caído en lo mismo que los católicos? Investiguemos y veamos qué es lo que encontramos. En los años 60, cuando los trasplantes estaban en sus comienzos, la revista de la Atalaya de septiembre 1 de 1961, página 480. Escribió lo siguiente. ¿Existe algo en la Biblia en contra de dar sus ojos, después de la muerte, para ser trasplantados a alguna persona viva? L.C. Estados Unidos. Respuesta. La cuestión de poner a su cuerpo o partes de su cuerpo a la disposición de hombres de la ciencia o de doctores, después de fallecido, para los propósitos de la experimentación científica o el reemplazo en otras personas, hace fruncir el ceño a ciertos grupos religiosos. Sin embargo, no parece que ningún principio o ley bíblica esté implicada. Por lo tanto, es algo que cada uno puede decidir por sí mismo. Si él está convencido en su propia mente y conciencia que esto es una cosa apropiada para hacer, él puede después hacer tal disposición, y ninguno otro debe criticarlo por hacer tal cosa. Por otra parte, nadie debe ser criticado por hacerlo. La Atalaya de septiembre 1 de 1961, página 480. Como se puntualizó correctamente, no había nada en las escrituras sobre esto, así que estaría en la propia decisión individual, y no debe hacerse una crítica de la decisión. Entonces en la Atalaya de noviembre 15 de 1967, página 702, otras preguntas de los lectores dio esta respuesta. Preguntas de los lectores. ¿Existe alguna objeción bíblica el donar su cuerpo para el uso en la investigación médica o el aceptar sacar los órganos de él, para el trasplante? Pregunta el señor W.L. desde los Estados Unidos. Dios permitió a los seres humanos comer la carne animal y alimentarse tomando las vidas de animales, aunque no le fueron permitidas para comer su sangre. ¿Acaso esto incluyó comer la carne humana, sosteniendo su vida por medio del cuerpo o de la parte del cuerpo de otro ser humano, vivo o muerto? No. Eso sería canibalismo, una práctica repugnante para toda la gente civilizada. Demostrar falta de respeto para la santidad de la vida humana, haría a uno responsable para que se tome su propia vida. Génesis 9, 5, 6. Cuando los hombres de la ciencia concluyen que este proceso normal no funcionará más y sugieren quitar el órgano y sustituirlo directamente con un órgano de otro ser humano, esto es simplemente un atajo. Los que se someten a tales operaciones están por lo tanto viviendo de la carne de otro ser humano. Eso es canibalístico. La Atalaya de noviembre 15 de 1967, página 702. De ser un asunto de la conciencia individual, es ahora visto como canibalismo el aceptar trasplantes. Si usted recuerda una de las declaraciones del artículo de La Despertad del 8 de octubre de 1970 decía, por siglos los católicos se abstuvieron de comer la carne los viernes. Era una ley de la Iglesia. Muchos creyeron sinceramente que era una ley del Dios Todopoderoso. Así como estos católicos, los testigos de Jehová que habían creído sinceramente que los trasplantes era una decisión personal, ahora tuvieron que creer muy sinceramente que era canibalismo y una ley del Dios Todopoderoso. En obediencia al Todopoderoso, los testigos de Jehová se abstuvieron de los trasplantes. Comparado con comer carne el viernes, esto era una cuestión mucho más seria, porque esto sí implicó la salud de la gente. Pero eso no detuvo al canal de Jehová en Brooklyn para continuar con la tragedia.
Entonces, 13 años más tarde, ya era hora, otra vez más, para los testigos de Jehová creyeran de nuevo sinceramente que los trasplantes son una cuestión de conciencia para cada testigo de Jehová. Veamos ahora la Atalaya de marzo 15, 1980, página 31 en inglés. Preguntas de los lectores. ¿Debe la congregación tomar acción si un cristiano bautizado acepta un trasplante de órgano humano, por ejemplo de una córnea o un riñón? Con respecto al trasplante del tejido fino o del hueso humano a partir de un ser humano a otro, esto es una cuestión para la decisión de conciencia por cada uno de los testigos de Jehová. Mientras que la Biblia prohíbe específicamente consumir sangre, no hay comando bíblico específico que prohíbe tomar tejido fino humano de otro humano. Por esta razón, cada uno debe hacer frente en tomar una decisión cuidadosa sobre este asunto que debe cuidadosamente sobrepasar en oración y después decidir conscientemente lo que él o ella podría o no podría hacer frente a Dios. Es una cuestión para la decisión personal. Gálatas 6, 5. El comité judicial de la congregación no tomará la acción disciplinaria si alguien aceptó un trasplante de órganos. La Atalaya marzo 15, 1980, página 31, inglés. El cambio de comer carne el viernes de los católicos palidece en importancia comparado con este zafarrancho insano de reglas sin valor que pone la vida y salud de la gente en peligro. Mire hasta qué punto la revista Despertad ridiculiza el enfoque de los católicos en la Biblia. ¿Se debe comer carne el viernes? Esto es obviamente verdad con respecto a abstinencia de la carne el viernes. Por donde usted pueda verlo, en ninguna parte en la Biblia, usted encontrará que los cristianos fueron instruidos a abstenerse de comer carne de cualquier viernes del año, o en cualquier otro día. No es un requisito de Dios. La Despertad del 8 de octubre de 1970, páginas 8 al 10. Oh, querido. Usted no puede encontrar en ningún lugar, en las instrucciones de la Biblia, para abstenerse de comer carne en cualquier viernes. A pesar de la misma carencia completa en la Biblia de instrucciones sobre la abstención de trasplantes de órganos, esto no detuvo al cuerpo gobernante de presentarlos como una ley del Dios Todopoderoso. Que esto, por lo tanto, no fuera obviamente un requisito de Dios no pareció incomodarlos ni un ápice. Pero por supuesto para los católicos, la sociedad tiene buenas razones para enojarse con ellos y fustigarlos, cuando por otro lado, la misma sociedad Watchtower hace cambios doctrinales mucho más serias que los católicos. ¿Se debe comer carne el viernes? Así, muchos buscadores de la verdad están teniendo sus ojos bien abiertos para ver si la Iglesia Católica no ha estado siguiendo al pie de la letra, la palabra de Dios. Y ellos se están preguntando si es que cualquier otra religión que no haga estos cambios repentinos, es digna de su confianza y ayuda. Pero hay otros cambios que también están preocupando hoy a la gente. La Despertad del 8 de octubre de 1970, página 8. Según la revista La Despertad, este cambio en la doctrina tenía el efecto en que ahora los buscadores de la verdad podrían ver que la Iglesia Católica no ha estado siguiendo firmemente a la palabra de Dios. Al parecer no hay razón alguna para ninguno de los buscadores de la verdad llegar a tales conclusiones acerca de la sociedad Watchtower, a pesar del hecho de que sus cambios son muchísimo más serios y por lejos. Imagínese qué sucedería si un testigo en Medellín, Colombia, hubiera expresado estas preguntas. ¿Cómo puedo tener confianza en cualquier cosa? ¿Cómo puedo creer en la Biblia, en Dios, o tener fe? Hace apenas 10 años atrás que los testigos de Jehová tenían la verdad absoluta, nosotros pusimos toda nuestra fe en ellos. Ahora el cuerpo gobernante y nuestros ancianos nos están diciendo que esta ya no es más la manera de creer, pero que ahora debemos creer las nuevas luces. ¿Cómo sé que estas nuevas cosas serán la verdad en 5 años? La moraleja de esta materia es que cuando otras religiones hacen un cambio doctrinal, esa es una cuestión de gran preocupación por parte de sus miembros y que tengan razón de estar enojados y perturbados. Los verdaderos buscadores de la verdad sinceros deben entonces darse cuenta que la Iglesia Católica no ha estado siguiendo fielmente a la palabra de Dios. Cuando los testigos de Jehová hacen un círculo completo de 360 grados, que es mucho más serio, como cambiar su punto de vista doctrinal respecto a los trasplantes de órganos, diciéndonos primero que el trasplante de órganos es un asunto de decisión individual y después cambiar su posición diciendo que es canibalismo, y luego vuelven nuevamente a un punto de vista creído inicialmente, dejándolo por fin como un asunto de conciencia. La Watchtower se excusa diciendo que se trata de un entendimiento progresivo y perfecto en el orden. Usted puede decir lo que usted desea sobre la sociedad Watchtower, a la cual está asociado, pero la honradez no es en absoluto una de sus características más notables. ¿Qué autoridad moral tiene la Watchtower para criticar a la Iglesia Católica cuando ella misma está inmersa en el mismo problema de estar abandonando sus propias doctrinas y reemplazándolas por otras, tal como hemos demostrado con los trasplantes de órganos? ¿Qué prefiere ser usted, acaso no un hombre inteligente y sagaz, o quizás un burro empecinado, terco y fanático? Es hora, amigo testigo de Jehová, de preparar las maletas, meterse en un platillo volador y salir disparado muy lejos de la suciedad Watchtower bla bla en truco y decirle a su cuerpo rebuznante hasta la vista baby y no volver nunca más.